Muy buenas noches con todos los participantes del curso internacional Actualización en el Laboratorio de Microbiología. En esta oportunidad, bueno, les damos nuevamente la bienvenida al doctor Germán Esparza, quien estará a cargo del tema número 3, última clase, falencias en CL, SI y EUCAS. Bienvenido, doctor. Puede dar inicio. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. De verdad, para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente. Esta es nuestra tercera y última sesión de este curso internacional, de mi participación en este curso. Y vamos a hablar entonces en esta noche sobre falencias en CLSI y EUCAS. Bienvenidos, espero que se diviertan y espero también sus preguntas hacia el final de la sesión. Voy a tratar de que nos quede al menos un espacio de unos 10 minutos para preguntas. Tengo conflictos de intereses. Ustedes saben que yo soy asesor del subcomité de pruebas de susceptibilidad de la CLSI de Estados Unidos. Soy miembro del panel de expertos ya hace 4 años. Dirijo el proyecto M66 de bacterias multiresistentes, de portadores fundamentalmente, y codirijo el proyecto M02 y M07 sobre fundamentalmente pruebas de susceptibilidad por discodifusión. Estamos actualizando todo el manual. Entonces estoy trabajando sobre eso. Así que pues voy a hablar desde la experiencia de estar adentro. Lo otro es, como disclaimer, también tengo que decir que se basa en la percepción esta charla, en la experiencia mía y no representa de ninguna manera la posición oficial de la CLSI o de la EUCAS. Es simplemente mi opinión. Ustedes me van a contar ahorita si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero así es que fundamentalmente quisiera hacer esa claridad. Es muy importante siempre recordar que estos estándares son internacionales y que la gente generalmente los adopta para desarrollar sus pruebas de susceptibilidad en la rutina del laboratorio. Entonces, vamos a revisar los puntos más controversiales del establecimiento de estándares para el antibiograma en CLS y EUCAS. Vamos a hablar de fosfomicina, que es un antibiótico importante que varios de nuestros países lo tienen para infecciones urinarias, perdón, principalmente la forma oral. Y también tenemos la forma endovenosa en algunos países como Colombia. Tigeciclina, que es otro antibiótico importante también en Latinoamérica, que se utiliza no solamente en gram negativos como enterobacterales, sino también en Acinetobacter baumannii. Hablaremos de la categoría sensible a exposición incrementada, les voy a contar mi opinión, y vamos a hablar de algunos mecanismos de resistencia, un poquito de estenotrofomonas y de otros asuntos importantes. Entonces, el EUCAS es el sistema europeo seguido por varios países en el mundo. En Latinoamérica es principalmente seguido por Brasil, el que vamos a llamar BRCAS o BRCAS. Establece puntos de corte para antibióticos y antifúngicos. Sus publicaciones son anuales y son gratuitas. Las reuniones son abiertas, pero las discusiones son cerradas. Eso es importante mencionarlo. Sin embargo, los documentos que ellos publican son abiertos a comentarios de la gente, que a veces, digamos, los publican en borrador y uno puede proveer cierto tipo de comentarios. Tiene una diferente definición para la categoría intermedia, porque nosotros aquí en CLSI hablamos de intermedio, los europeos hablan de sensible a dosis altas, que la verdad a mí no me gusta mucho esa definición, pero lo vamos a discutir en un momento. Tiene una visión diferente para los parámetros farmacológicos, pues no incorpora la varianza inflada. La varianza inflada tiene mucho que ver con la variabilidad individual y la respuesta de cada individuo a los antibióticos. Eso en Europa, pues digamos que ese parámetro estadístico matemático no se tiene muy en cuenta. Ahora, lo otro es CLSI, es el sistema americano, seguido por Latinoamérica a través de la Organización Panamericana de la Salud y a través de RELABRA. La única excepción es Brasil, como ya lo mencioné. Establece puntos de corte para antibióticos y antifúngicos, considera la categoría intermedia y la categoría SDD, que es sensible dosis dependiente. Sus publicaciones son anuales, la versión online del M100 y el M60 es gratuita, otros estándares tienen costo. Las reuniones son abiertas y de libre opinión de los participantes. Si ustedes quieren ir a la CLSI, allá las puertas están abiertas. Van a los Estados Unidos, ya los esperamos, nos vamos a ver muy pronto en Chicago, en junio, entonces allá ustedes bienvenidos. Tiene definiciones de parámetros PKP de diferentes a EUCAS porque se incorpora la varianza inflada y las decisiones son por voto, mientras que las decisiones de EUCAS es por consenso. Es decir,
Los de EUCA se quedan hasta altas horas de la madrugada hasta que se convencen los unos a los otros. En CLSI nosotros votamos. Entonces ganarán algunos, otros estarán en desacuerdo, pero es una manera de solucionar también las discrepancias que tenemos entre nosotros. Hablemos de las falencias. Yo creo que es importante tener un poquito de autocrítica, ¿no? Y hablar de lo que está bien, pero también de las cosas que serían puntos por mejorar. Hablemos de fosfomicina. Este antibiótico, ¿por qué es una falencia? Porque la verdad no hay una recomendación muy clara sobre cómo probarlo, ¿cierto? En el laboratorio y cómo debería ser interpretado en el contexto de un paciente infectado. Entonces, fosfomicina es un antibiótico bactericida que actúa al nivel de la síntesis de la pared bacteriana, no hay resistencia cruzada. Tiene presentación oral en sal para disolver de 3 gramos y presentación en ampolla, la sódica, que es útil para el tratamiento de bacterias gram negativas multi y pan resistentes. Tiene excelente concentración en la orina, es un antibiótico que penetra muy bien la orina. Menor toxicidad y menor presión selectiva comparativamente con cipro y los aminoglucósidos. Ojo con las quinolonas. Aquí en Latinoamérica, sobre todo, estamos muy dados a usar cipro para todo, livo para todo, moxifloxacina para todo, y resulta que eso puede generar efectos secundarios importantes en los pacientes, aparte de la selección de resistencia de bacterias como pseudomonas. Esta fosfomicina tiene actividad contra Pseudomonas aeruginosa, actividad antienterococo, tiene un bajo peso molecular y esto es importante porque esto le puede proveer cierta ventaja para penetrar la próstata, uno de los sitios más difíciles para tratar en las enfermedades infecciosas es la próstata por la débil penetración de la mayoría de los antibióticos. Entonces, fosfomicina es una herramienta que se puede utilizar para la prostatitis crónica principalmente. Es útil para profilaxis en pacientes con infección urinaria recurrente. Recordemos que la infección urinaria recurrente, me van a disculpar los del Instituto de Estándares Clínicos si esto no es muy del curso, pero quisiera ponerlo en contexto. Entonces, la infección urinaria recurrente se define como 2 episodios de cistitis en 6 meses o 3 episodios de cistitis en un periodo de 1 año. Eso ya se considera recurrente. En las mujeres, esa recurrencia tiene múltiples causas, se presenta con más frecuencia en las mujeres posmenopáusicas y una de las herramientas que se utiliza, aparte de controlar la hidratación, la resequedad vaginal y los hábitos, una de las recomendaciones es usar antibióticos para prevenir las recurrencias. Entonces, generalmente se utiliza media tableta de trimestoprim, una tableta de nitrofurantoína de 100 miligramos en las noches o fosfomicina se puede usar y se daría un sobre de 3 gramos más o menos cada 7 a 10 días, ¿sí? Máximo por un periodo de 6 meses. Entonces ayuda a reducir las recurrencias. Bueno, entonces fosfomicina en las tablas de la CLSI se encuentra en el grupo urinario porque en los Estados Unidos resulta que solo hay la forma en sal, en sachet, no sé cómo dicen ustedes en sus países, en sobre para disolver, en agua, en medio vaso de agua, y entonces por eso está en el grupo urinario. Aquí nosotros en Latinoamérica, en algunos países tenemos fosfomicina endovenosa, la sódica. Entonces esa ya pues tendría una aplicación también para infecciones sistémicas. Ahora la CLSI para el año tal vez 2023, yo creería, vamos a tener una nueva forma de presentar los grupos de antibióticos. Eso, recuerden que este jueves tenemos la charla anual de Provacecal de actualización en CLSI, 6 de la tarde. Ahorita me acuerdan y les pongo el link en el chat para que se conecten. Y yo voy a comentar sobre eso. Entonces vamos a tener una cosa que se llaman tiers en inglés. Y eso significa como paso a paso, como escalado. Entonces tenemos grupo A, grupo B1, grupo B2, grupo C. Y fosfomicina de nuevo estaría en el grupo urinario, pero en el tier 3. O sea, prácticamente sería cuando ya tal vez otras opciones sean resistentes o definitivamente no haya alternativa oral que se pudiera utilizar en esos pacientes. Ahora, lo otro, también se ha estado trabajando con Salmonella y Shigella y vamos a tener algunos cambios como la inclusión de rutina del tamizaje de ceftriaxona. ¿Se acuerdan que hace unos años habíamos dicho que ceftriaxona solo si el médico lo pide o si la infección es sistémica? Ahorita es para todas, porque la cantidad de BLES, para los amigos que están en el Perú, la cantidad de BLES que tienen ustedes es sumamente alta. Por ejemplo, en Salmonella infantis, que es muy frecuente causando brotes en el Perú y en otros países también. Así que ceftriaxona va a estar allí de rutina. Bueno,
Volvamos a fosfomicina. Entonces, CLS6 solo tiene puntos de corte para la E. coli y enterococo, pero los gram negativos solo para E. coli. EUCAS tiene puntos de corte de concentración inhibitoria mínima por agar dilución. Tenemos para fosfomicina sódica y fosfomicina oral. Entonces, miren ustedes acá para E. coli tenemos menor de 8, para otros enterobacterales como Klebsiella o Proteus menor de 32. Y para Pseudomonas aeruginosa no hay como un punto de corte propiamente, sino un valor epidemiológico al que vamos a llamar menor de 128, ¿sí? O por disco, para los que utilizan disco de difusión, un halo mayor de 12 milímetros y en el caso de la E. coli mayor de 24 milímetros. Entonces, ¿cuál es el lío? Esta es una, digamos, fotografía del manual de la CLSI y los puntos de corte de discodifusión y de agar dilución aplican únicamente para Escherichia coli y no deberían ser extrapolados a otras enterobacteriáceas. Esa es la razón. Entonces la CLSI dice no lo utilice en Klebsiella, no lo utilice en Pseudomonas, no lo utilice en Proteus, por ejemplo, o Enterobacter, solo en E. coli. Hay un tema importante, es que Klebsiella, a diferencia de E. coli, tiene una enzima en su cromosoma que se llama FOS-A. Y esa enzima FOS-A es capaz de hidrolizar y modificar la fosfomicina antes de que pueda lograr su efecto bactericida, ¿sí? Entonces, la fosfomicina en Klebsiella tiende a tener una concentración mínima inhibitoria más alta, tiende a ser más resistente. Sin embargo, en nuestros países a veces ha tocado quedárselo a los pacientes que tienen Klebsiella con carbapenemasas, como la mayoría de, digamos, de nuestros centros últimamente después de la pandemia. El otro gran problema de fosfomicina es que no se puede hacer por microdilución en caldo. Entonces esto es grave porque la mayoría de nosotros hacemos automatizados, por ejemplo Vitek. Entonces muchos de nosotros no hacemos el método de referencia, que es agar dilución. Entonces ahí viene el problema de qué pasa si nos piden el dato de fosfomicina, no hay cómo probarlo por agar dilución porque es engorroso, etc. Entonces esto es una falencia. Yo creo que la CLSI debe trabajar más en fosfomicina, en dar una recomendación mucho más clara y en soportar con datos que definitivamente nos sirve para las otras, al menos para que la gente lo deje de pedir y lo deje de probar. Entonces, hay también una discusión sobre si para darle al paciente el antibiótico oral, toca primero hacer un antibiograma. Porque miren, por ejemplo, con cipro, uno con ciprofloxacina diría que si ustedes le van a dar cipro a algún paciente para una infección urinaria o de tejido blando o de hueso o próstata, toca primero el antibiograma por la resistencia porque es muy alta. Pero en fosfomicina pasa diferente porque es menos resistente. Entonces, fosfomicina, como lo dije, se debe tamizar idealmente por métodos que incluyan agar, como discodifusión o agar dilución. Esos métodos pueden no estar disponibles en todos los laboratorios, hay que tener discos suplementados, ¿sí? Y además generan mayor consumo de tiempo y posibilidades de error. Existen muy pocos estudios comparando la actividad in vitro con desenlace clínico o estudios de concentración inhibitoria mínima versus respuesta. La prueba in vitro, para esta prueba, para poderla hacer en el laboratorio, ¿cierto? Tanto la prueba del ITES o de la agar dilución o de la discodifusión, requiere glucosa fosfato 6. Este aditivo es fundamentalmente para que pueda penetrar el antibiótico en la bacteria, pero en la vejiga no hay glucosa 6-fosfato. Entonces uno no entiende si de verdad tocaría probar este antibiótico para que el paciente se beneficie. Fosfomicina alcanza altas concentraciones en la orina, más de 512 microgramos en varios estudios, que es superior a lo que uno alcanza a medir en el laboratorio. O sea, a uno le puede dar resistente en el plato del cultivo, pero el paciente le va súper bien con la fosfomicina. Para E. coli, la actividad bactericida de fosfomicina es marcada entre las 24 y 48 horas después de administrarlo, y los datos a la fecha no apoyan el uso de una administración diaria. O sea, si usted le da a un paciente fosfomicina un sobre al día, le da una diarrea tenaz y no mejora. En caso de requerirse, de pronto para prostatitis, que son periodos largos de tratamiento, se puede dar un sobre cada 48 a 72 horas, idealmente cada 48 horas, en mi opinión. ¿Cuál es el otro problema de la fosfomicina? Es una falencia que genera colonias dentro de los halos. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, hay colonias dentro del halo. Entonces, CLSI inicialmente consideró las colonias dentro del halo, es decir, tocaba medir la zona donde no existieran las colonias
lo cual daba un halo, una zona de diámetro más pequeña, pero hoy la recomendación no es muy clara. Y el EUCAS recomienda ignorar las colonias y leer el halo más externo. Entonces, ¿cuál de las dos utilizar? Es muy confuso. Quiero mostrarles este estudio que fue publicado en el año 2020. Resulta que eran unas E. coli 64 aislamientos y Klebsiella 68. Se hizo por el método de referencia agar-dilución. La sensibilidad fue muy buena. Ustedes aquí se dan cuenta que es 97% sensible, 3% resistente, es muy bajito. Pero miren esto. Si usted utiliza discodifusión e ignora las colonias dentro de los halos, discodifusión funciona bien, 95% de sensibilidad, se aumenta un 2% nada más la resistencia, pero miren qué pasa si usted mide el halo más interno, es decir, si usted sí considera esas colonias y trata de medir la zona donde no hay colonias. Miren cómo baja la sensibilidad de 97 a 88 y la resistencia aumenta del 3 al 9%. Entonces prácticamente hay una población importante aquí que estás perdiendo si tienes en cuenta esas colonias. Lo mejor sería ignorarlas. Se correlaciona mejor con el método de referencia que es agar-dilución. ¿Qué pasa con la microdilución en caldo? Con todo lo que son los sistemas automatizados. Entonces con la microdilución en caldo tenemos problemas porque miren cómo pasa de 97 a 80%. Prácticamente un 17% pierdes de sensibilidad utilizando, por ejemplo, los automatizados. Entonces yo diría que si uno tiene un Bytec y monta una tarjeta que tiene fosfomicina y le da resistente, hay una alta probabilidad de que sea un falso resistente por el método. No falsos sensibles, pero sí algunos falsos resistentes. Con Klebsiella, la sensibilidad 99% con agar-dilución, con discodifusión 96%. La verdad, si uno ignora las colonias, le va muy bien. Si tiene en cuenta las colonias dentro del halo, sí se baja de 99 a 90. Y para microdilución en caldo, entonces, si baja mucho, del 99 al 85%, la verdad, pues aumenta mucho la resistencia. Entonces, esta es mi opinión. Quiero que ahorita que tengamos un espacio para conversar, ustedes me digan qué opinan. Hay que revisar la epidemiología local. Usando el método de referencia, las tasas de sensibilidad para la E. coli son muy altas en todo el mundo, más del 95%. Así que en mujeres con cistitis, aquí en Colombia, se les da fosfomicina sin antibiograma. Porque en una mujer con cistitis joven, yo lo que espero es una E. coli. Yo no espero Pseudomonas, ni Acinetobacter, ni Klebsiella. Generalmente yo espero una E. coli y se le da la fosfomicina. Ahora, si usted podría hacerlo, agar-dilución, que es el método de referencia, pues usted lo podría montar. Y si no está a su alcance, discodifusión sería la alternativa. Si usan microdilución, hay una posibilidad de falsos resistentes, ya les dije. Si lo hacen por disco, ignorar las colonias dentro del halo. Para fosfomicina sódica en Enterobacterialis debe incluirse una nota que debe usarse combinado, sobre todo fuera de infecciones urinarias y también en todas las infecciones por pseudomonas en donde se considere su uso. Vacíos y falencias que aún quedan en CLSI. ¿Qué pasa con Klebsiella pneumoniae? Es que a mí una E. coli no me estresa, a mí me estresa una Klebsiella, sobre todo con carbapenemasas, que es lo que hemos tenido. Debe explicarse muy bien si hay limitaciones, ¿sí? O sea, si el antibiótico no funciona, pues diga que no funciona. Y lo otro, ¿qué pasa con otras metodologías que se pudieran utilizar? Por ejemplo, ITEST. Algunos datos que dicen que no funciona, pero si de verdad hay problemas, pues debería uno claramente decirlo en el manual de la CLSI. Bueno, pasando a hablar de tigecyclina, ese es un antibiótico bacteriostático del grupo de las glicilciclinas derivado de minociclina. Tiene cubrimiento para gram positivos y gram negativos, excluyendo Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Providencia y Morganella. Está aprobado por la FDA para infecciones en mayores de 18 años. No está aprobado para niños. A veces ha tocado echarle mano para el tratamiento de infecciones por multiresistentes en niños, pero eso tiene que ser aprobado por los papás y debe ser pues en una dosis ajustada y con vigilancia, ¿no? No puede ser en niños tan pequeños porque pueden manchar los dientes también. Entonces, está aprobado para infecciones de la piel y tejidos blandos, para estas bacterias, ¿sí? Y para infecciones intraabdominales complicadas, porque cubre además anaerobios. Hay una indicación de neumonía adquirida en la comunidad, pero la verdad, pues nadie lo usa para esta indicación.
Se usa principalmente piel y tejidos blandos, intraabdominales complicadas y algunas multiresistentes donde no hay otra opción, por ejemplo, Acinetobacter baumannii. Si tienes una neumonía por Acinetobacter, pues definitivamente tocaría utilizar tigeciclina a una dosis más alta. Entonces, ¿cuáles han sido los problemas de tigeciclina? En el año 2010, la FDA, en enero del 2010, sacó una alarma, un warning, que dice que hay un riesgo elevado de mortalidad en pacientes con neumonía adquirida en el hospital, especialmente neumonía asociada al ventilador, también en infecciones de piel y tejidos blandos, principalmente en el escenario de pie diabético. ¿Por qué pie diabético? Porque en pie diabético hay pseudomonas y tigeciclina no lo cubre. Entonces, la recomendación en ese momento fue considerar otras alternativas en pacientes con infecciones graves. Luego salió esta publicación 2 años después, en 2012, que dice que existe un riesgo de elevada mortalidad en bacterias y neumonías. Aún en las otras infecciones, los resultados favorecen más a un betalactámico. La recomendación es considerar un betalactámico siempre por encima de tigeciclina para bacterias y neumonías. Entonces, ¿dónde podría utilizarse tigeciclina? En pacientes alérgicos a los betalactámicos, en betalactamasas de espectro extendido, dependiendo de la severidad y el sitio de la infección, pacientes que tengan flora mixta, o sea, que tengan meticilino resistente, gram negativos, y como parte de la terapia combinada para KPC y Acinetobacter baumannii principalmente. Entonces, esto es lo que yo les mostraba del warning de la FDA, que prácticamente castigó al antibiótico. Entonces, miren las recomendaciones. No utilizar en pie diabético. ¿Por qué? Por las pseudomonas. No en neumonía bacteriana intrahospitalaria asociada al ventilador. No en infecciones urinarias, porque no alcanza concentraciones en la orina. Y yo estoy cansado de ver reportes de antibiograma que hacen en Latinoamérica, donde le informan al médico tigeciclina y prácticamente lo estás confundiendo porque tigeciclina no se concentra en la orina. Tampoco se debe utilizar en embarazadas. Se podría, pero tiene efectos secundarios que podrían llevar al niño a que nazca, sobre todo con manchas en los dientes, manchas permanentes. Tendría que ser que no exista otra opción de tratamiento para esa señora embarazada, ¿sí? Para reducir el riesgo de selección de resistencia y mantener la efectividad de la tigeciclina, este antibiótico solo debe emplearse para tratar bacterias comprobadas o con alta sospecha de ser sensibles en el laboratorio. Cuando las pruebas de susceptibilidad estén disponibles, dice aquí la FDA que se deben usar para escoger o modificar la terapia y en la ausencia de tales datos, utilizar la epidemiología local. Por ejemplo, si yo estoy en un hospital donde la primera bacteria en mi unidad de cuidado intensivo es Pseudomonas aeruginosa, pues no se puede utilizar tigeciclina sin pruebas de laboratorio. Será muy arriesgado porque es un antibiótico que no cubre pseudomonas y el paciente podría tener mayor probabilidad de una falla terapéutica. Miremos este trabajo. Estos fueron 16 hospitales en Taiwán entre enero del 2012 a junio del 2015. Recibieron terapia apropiada para bacteremia por Klebsiella pneumoniae y E. coli que eran resistentes a los carbapenems. Y resulta que para identificar los factores independientes de mortalidad usaron regresión proporcional de Cox. La terapia con tigeciclina se definió como apropiada si la concentración mínima inhibitoria, es decir, si la MIC o la SIM dentro del antibiograma era menor de 0.5. Yo les recuerdo que no tenemos punto de corte de la CLSI para tigeciclina. Utilizamos el de FDA que es 2 o menor de 2. De 0.5 era 2 diluciones menor. Se investigó si tigeciclina estaba asociada con mortalidad en los pacientes que recibieron monoterapia. Se incluyeron 50 bacterias por Klebsiella pneumoniae, 14 por E. coli, 26.6% tuvieron carbapenemasas, el resto tuvieron AMSE plasmídico y BLES. La mortalidad fue del 31%. El índice de comorbilidad de Charlson y monoterapia con colistina estuvieron asociados independientemente con mortalidad. Y el tratamiento con tigeciclina en monoterapia tuvo una menor mortalidad. Entonces, fue muy interesante porque miren aquí la mortalidad de tigeciclina en monoterapia fue menor, pero ellos utilizaron dosis de tigeciclina de 100 miligramos de carga, luego 50 cada 12, y eso logró alcanzar el blanco terapéutico más del 90% del tiempo si la concentración mínima inhibitoria es de 0.5. Ya para otros patógenos que tuvieron una SIM más alta, ya allí podrían tener mayor riesgo de falla.
Entonces, en resumen, lo que parece que necesitamos es poner un punto de corte de tigecyclina menor de 0.5 para lograr demostrar su eficacia, sobre todo en infecciones graves por estos bacilos gram negativos multidrogo resistentes. Ahora, se han reportado bajas tasas de resistencia, a pesar de que tigecyclina lleva en el mercado desde el 2005, las tasas de resistencia que tenemos en todos los países es sumamente baja. Debe darse siempre en terapia combinada para infecciones fuera del inserto, como neumonías y bacteremias. No se debe dar en monoterapia en bacteremias porque podrían tener problemas de falla porque no alcanza concentraciones en suero muy altas. Los estudios iniciales reportaron mayor mortalidad en bacteremia y neumonía, sin embargo, no había una buena correlación entre la concentración mínima inhibitoria, los puntos de corte y la dosificación. Se ha sugerido aumentar la dosis de tigecyclina, sobre todo para neumonías graves, por ejemplo, por Acinetobacter, como pasa en algunos centros de Latinoamérica, dar una dosis de carga de 200 y luego 100 cada 12. Pero hay que tener precaución con los efectos secundarios. No se puede dar mucha tigecyclina porque entonces puede causar inhibición de la trombina y el paciente empieza a sangrar, ¿no? Aquí están los puntos de corte, aquí yo los resumí. Noten que nosotros estamos utilizando los de FDA, pero EUCAS tiene un punto de corte de 0.5. La CLSI todavía no lo ha definido y es una falencia. Hay que tener un punto de corte de tigecyclina, es un antibiótico clave en la lucha contra gram negativos multiresistentes. Entonces, el CLSI idealmente con el EUCAS debe formar un grupo de trabajo internacional para revisar los puntos de corte y criterios interpretativos para la tigecyclina. ¿Por qué es una necesidad global? Porque tenemos poco acceso a nuevos medicamentos. ¿Cuántos de los hospitales en sus países no tienen ceftazimia y Bactam todavía? O no tienen, por ejemplo, cefiderocol. Ninguno en Latinoamérica. No ha llegado aún. Entonces, tigecyclina sigue siendo una opción importante que hay que probar. La resistencia más relevante es precisamente encontrada fuera de coli, sobre todo en Klebsiella. Puede haber rápida selección de resistencia a los nuevos inhibidores, por ejemplo, a ceftazimia y Bactam. Ya hay algunas cepas resistentes en Latinoamérica. Perdón. No hay disponibilidad de nuevas drogas para Acinetobacter baumannii. Cefiderocol. Pero de aquí a que llegue cefiderocol y que lo podamos usar masivamente por el costo al cual va a llegar y sobre todo porque hay problemas en la manera de hacer el antigrama de cefiderocol, ahorita les voy a hablar al final, entonces nos toca seguir echando mano a la tigecyclina, ¿sí? Hay que dar una recomendación no solamente del punto de corte, sino cómo se va a probar este antibiótico. Hay falsos resistentes con la discodifusión y es posible que lo que hagamos en la CLSI es revisar todas las tigecyclinas, minociclina, tetraciclina, ahora hay uno nuevo que se llama erabaciclina, entonces tal vez analizarlo en grupo para poder dar una recomendación internacional. Bien. Siguiente punto de falencia, este es de EUCAS, y son los cambios en el resultado, digamos, de la interpretación de ciertos antibióticos. Entonces, la S, que nosotros llamamos sensible o susceptible, aquí en el EUCAS significa susceptible a la dosis estándar, significa que un microorganismo es categorizado como susceptible a un régimen de dosis estándar cuando hay una alta probabilidad de éxito terapéutico usando esta dosis estándar de este antibiótico. Pero la I ya no se llama intermedio, se llama susceptible incrementando la exposición. Entonces, cuando hay una alta probabilidad de éxito terapéutico, porque la exposición de la gente es incrementada ajustando la dosis en el sitio de la infección. No es tan sencillo de interpretar porque no todos los antibióticos usted le puede aumentar la dosis. Lo otro, no todos se concentran bien en todos los sitios. Lo otro, la concentración mínima inhibitoria fluctúa, no siempre es perfecta, así que pues uno puede pasar de lo sensible a la dosis estándar a la dosis incrementada y a mí me preocupa. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, con tigecyclina, vamos a poner un ejemplo. Si la concentración mínima inhibitoria me da 0.5, 50 miligramos cada 12 horas de tigecyclina. Si la concentración mínima inhibitoria me da, por ejemplo, 2, que ya sería aquí, vamos a suponer, en esa categoría sensible a la dosis incrementada, significa que tocaría dar 200 de tigecyclina de carga y 100 cada 12. El doble de la dosis puede tener el doble de efectos secundarios. Entonces, estos cambios en los antibiogramas, como estas nuevas categorías, sin un análisis previo de las realidades locales de cada centro y cada país, en mi opinión,
puede poner en riesgo la seguridad del paciente. La implementación de estos cambios en el antibiograma debe realizarse con precaución, ya que esas nuevas categorías interpretativas tienen limitaciones. Por ejemplo, desconocer el mecanismo de resistencia. Resultados sensibles a las cefalosporinas y carbapenems son muy frecuentes en algunas cepas con BLES y con carbapenemasas, que entrarían en la categoría sensible a la dosis estándar, sin suficientes datos de eficacia y cuando la evidencia muestra peores desenlaces en algunos escenarios. Estas recomendaciones parten de que la concentración mínima inhibitoria, y yo ya lo he dicho en otras charlas, es perfecta, y la verdad es que eso no pasa. La concentración mínima inhibitoria puede ser muy fluctuante. Generaliza datos para pacientes con cambios farmacológicos ocasionados por sus comorbilidades o variables fisiológicas como el shock séptico, donde puede haber una hiperfiltración de los riñones y eso cambia las concentraciones de esos antibióticos en la sangre. Algunos antibióticos se usan de entrada a dosis más altas, otros son tóxicos y su margen de seguridad no le permite aumentar la dosis. ¿Qué pasa, por ejemplo, con tigeciclina, como ya lo mencioné? ¿Qué pasa con un aminoglicósido? Tú no le puedes dar amicacina, gentamicina, lo que más dé la dosis porque pobres riñones y los oídos. El paciente puede hacer una toxicidad óptica que lo puede dejar con sordera. Bien. Otro punto de falencia, tanto de CLSI como de EUCAS, se llama Stenotrophmonas maltophilia. ¿Le suena esta bacteria de algún lado? Es una bacteria que antes no veíamos en Colombia con mucha frecuencia, pero que después de la pandemia ha venido siendo más relevante. Ocurre en ciertas unidades de cuidado intensivo, más que en otras. Tiene una tendencia por afectar a pacientes debilitados, principalmente de la UCI o pacientes hemato-oncológicos. Los puede colonizar y los puede invadir. Es que tener mucho cuidado con esta bacteria Stenotrophmonas maltophilia, ¿sí? El tratamiento de primera línea para su manejo es trimethoprim sulfa. Ese es el antibiótico que se debería emplear, pero a veces no se puede emplear. ¿Por qué? Uno, por resistencia. Dos, porque trimethoprim sulfa puede causar neutropenia. Entonces, si el paciente ya tiene un cáncer hematológico, por ejemplo, una leucemia, y tú le das trimethoprim sulfa, le haces más daño, está contraindicado. Entonces, si no se puede utilizar trimethoprim sulfa, entonces, ¿qué antibióticos sí se pueden utilizar allí? Entonces, minociclina es una opción. Yo desconozco la realidad de cada país. Aquí en Colombia nosotros tenemos minociclina solo oral y se utiliza para ciertas infecciones, digamos, superficiales como acné, pero no tenemos la endovenosa. Levofloxacina, nosotros tenemos endovenosa y oral. Tigenciclina solo endovenosa. Y ahorita lo que se está utilizando muchísimo es la combinación de ceftazimia y bactam con astreonam para tratar de lograr inhibir las dos betalactamasas de Stenotrophomona, la L1 que es una metalo y la L2 que es una AMC, una cefalosporinasa. Entonces, ¿qué se puede hacer mientras la CLS y el EUCAS dan mejores recomendaciones para Stenotrophmonas maltophilia? Entonces, idealmente, para hacer el antibiograma uno debería hacer microdilución en caldo. Sin embargo, ciertos automatizados como el Vitec 2 solo reporta trimethoprim sulfa, no reporta los demás antibióticos como livo, mino, etc. Entonces, uno podría utilizar ITES o discodifusión para levofloxacina y minociclina. Miren esto, para levofloxacina, usted puede emplear discodifusión utilizando un sensidisco de 5 microgramos e interpretando como sensible un halo mayor de 28 y resistente un halo menor de 22. Estos halos se correlacionan con una concentración mínima inhibitoria de más o menos de 1, que se calibró basado en Pseudomonas aeruginosa, porque al final estos son dos no fermentadores de la glucosa. Ceftazidime y ceftazimia Vivactam, sobre todo la Vivactam, no se debe probar por separado porque te va a dar resistente, porque ya tiene una metalocarbapenemasa. Cipro no tiene buen desempeño por discodifusión ni por ITES. Los datos clínicos a la fecha no soportan el uso de Cipro. Fundamentalmente es un tema de afinidad entre las girasas del ADN por levo y no por ciprofloxacina. Bueno, ¿cuál es la gran falencia, en mi opinión, de EUCAS y CLSI para lo que estamos viviendo ahorita de resistencia? La presencia de mecanismos de resistencia que son dramáticos, como las BLES. Miren cómo están las BLES en Latinoamérica. Ese es el porcentaje de BLES que tenemos. Desafortunadamente muchos problemas. Miren acá cómo está en la E. coli el Perú, 46%, pero otros países como México tienen mucho más.
Inclusive Centroamérica tiene problemas, también acá Guatemala, Colombia tiene más o menos de un 25 a un 30%. Pero miren con Klebsiella es sumamente exagerado. Por ejemplo, miren aquí lo que pasa en el Perú, 70% de las Klebsielas pueden tener BLES. En Colombia es 41, pero eso es por Atlas, generalmente podría ser más alto en ciertos centros. Entonces es muy alto el problema de las BLES. Entonces, el lío es que la CLS y el EUCAS dicen que no se debe detectar el mecanismo de resistencia para el tratamiento, sino solamente con fines epidemiológicos. Y eso es mentira. Eso es mentira. Miren esto es Klebsiella oxitoca. Yo les había contado el otro día que uno de los antibióticos marcadores más importantes es la ceftriaxona. Aislamientos que sean resistentes a ceftriaxona lo deben hacer pensar a uno en la posibilidad de que usted tenga una BLE, ¿cierto? O una carbapenemasa. Pero esta Klebsiella es resistente a ceftriaxona, es sensible a cefepime, es resistente a piptazo, es resistente a ampicsulbactam. Pero esta E. coli que está aquí al lado derecho es resistente a ceftriaxona, pero es sensible a piptazo, sensible a ampicsulbactam, y no hay datos clínicos que digan que ampicsulbactam funciona, y piptazo podría llevar a mayor mortalidad, principalmente en bacteremias, como fue demostrado en un estudio que fue el estudio Merino. Entonces, en resumen, ¿cuál ha sido mi posición? Conocer el mecanismo de resistencia sí influye a los médicos en la terapia, totalmente, entre cuáles serían los antibióticos a emplear y sobre todo por la, digamos, la necesidad que hay ahorita de tratar de disminuir el consumo de los carbapenems por la mayor probabilidad de carbapenemasas que tenemos como efecto de la pospandemia, ¿sí? Ahora, CLSI no recomienda editar los resultados ni detectar carbapenemasas con fines terapéuticos, sino solo epidemiológicos. Miren, por ejemplo, lo que dice acá. Haga las pruebas para propósitos de control de infecciones o de epidemiología. Dice, la efectividad clínica de los carbapenems tendrá que ver con la concentración mínima inhibitoria, la discodifusión. Cuando están en el rango de intermedio, pues puede ser incierto, pero no dice nada de hágale la prueba. Miren acá con Carba-NP. Dice, hágalo para propósitos epidemiológicos o de control de infecciones. Y la verdad, esto no es cierto. Y muy seguramente la CLSI lo va a cambiar muy pronto. Miren aquí en esta tabla. Esta tabla tiene que ver con los nuevos inhibidores, lo que ellos llaman agentes betalactámicos combinados. Esto es ceftazimia y bactam, ¿sí? Pero miren que ellos dicen, bueno, los puntos de corte están basados en 2.5 gramos, hágale unas pruebas confirmatorias, el halo le da entre 20 a 22, pero por ningún lado le dicen a usted, ojo que este solo sirve para las de clase A, ojo que este no sirve para las metalo, tendrá que combinarlo con Astronam, ojo que la resistencia puede ser tal cosa, ojo que hay que repetir el tamizaje si llega el paciente a estar expuesto. Entonces, desafortunadamente tenemos muchas falencias sobre el manejo también de esos nuevos antibióticos utilizando estas guías. Si miramos, por ejemplo, el EUCAS, tampoco. EUCAS aquí dice ceftazimia y bactam, ceftolozano, pero no es muy claro en dónde debe ir, en ojo con la resistencia, porque lo que estamos viendo en la mayoría de países son algunas KPCs que son resistentes y algunas metalo que pueden ser falsamente sensibles in vitro a esos nuevos antibióticos. Bueno, entonces miren cómo estamos acá en términos de carbapenemasas. Esto es un mapa de una publicación más bien reciente que se hizo del estado de las carbapenemasas en el Perú. Quiero que se fijen que las carbapenemasas más frecuentes fueron las NDM, seguida de las KPC y las IMP. En este estudio se incluyeron 103. Aquí quiero que se fijen que estos fueron los departamentos donde más se encontraron, en Arequipa, ¿sí? En Junín, eh, Junín es Huancayo, bueno, Lima Metropolitana, La Libertad. Yo sé que también los amigos de Chiclayo de Lambayeque, pues han detectado también carbapenemasas, pero no estaban incluidas en esta publicación. Y aquí es como se han detectado en Lima Metropolitana, fundamentalmente en ciertas zonas donde hay más de acuerdo a los hospitales grandes que están en esas zonas. Entonces, de nuevo, lo que más hay es Klebsiella. Yo siempre he dicho que es un dolor de cabeza, Klebsiella pneumoniae. Aquí en moradito, en este color morado es KPC, pero miren este color amarillo que son las NDM y este verdecito que son las IMP.
Proteus ha tenido algunas NDM, E. coli, algunas providencias, Enterobacter cloacae principalmente con KPC, Aerógenes y Citrobacter freudai. Quiero recordarles a todos los de este curso que los datos epidemiológicos, siempre que uno los analiza, debe tener mucho cuidado porque tienen sesgo. ¿Por qué tienen sesgo? Porque pueden tener brotes. Entonces, claramente, a ver que me devuelvo. Por ejemplo, aquí, un hospital que esté por aquí en este color rojo intenso resulta que reportó varias de las carbapenemasas y lo que tiene es un brote que no ha podido cerrar. Entonces, eso hay que tener cuidado porque la mayor parte de los sistemas de vigilancia de la resistencia antimicrobiana en el mundo tienen problemas fundamentalmente por la presencia de brotes, ¿no? Bueno, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo en la mayoría de nuestros países? Que estamos viendo bacterias gram negativas que producen más de una carbapenemasa al mismo tiempo. KPC con NDM, BIM con KPC, 2-metalos NDM con BIM, o sea, la verdad es muy frecuente. Miren que se han detectado estos casos en la Argentina, también en Brasil, en Colombia, Uruguay. Aquí nosotros en Colombia tenemos bastante. Y algunos países, perdón, que no tenían tantos problemas con carbapenemasas, como Chile, por ejemplo, como el Paraguay, están empezando a encontrar cada vez más de estos aislamientos. Entonces, los nuevos antibióticos tienen espectros de acción diferentes. En este artículo es muy bonito porque lo pone en colores. Miren, por ejemplo, Aztreonam avibactam sirve para las KPC, las NDM, las SOXA, para Pseudomonas resistente a carbapenem, para Stenotrophomonas maltophilia, pero no sirve para Cinetobacter. Prácticamente para Cinetobacter solo sirve cefiderocol, erabaciclina y tigeciclina, que no es nuevo. Ahora, por ejemplo, el otro, Ceftolozano tazobactam, prácticamente sirve para algunas pseudomonas resistentes a carbapenems y tal vez para algunas estenotrophomonas. Fosfomicina, mire que lo ponen en naranja, no lo ponen en verde, porque no se sabe muy bien la eficacia. Fosfomicina podría servir para KPC, NDM, OXA, pseudomona carbapenem resistente, pero recuerden que en Acinetobacter no se puede usar fosfomicina ni tampoco en estenotrophomonas maltophilia. Ahora, lo otro es esto. En las guías de antibiótico, esa es una foto de la guía americana que fundamentalmente salió para gram negativos multiresistentes. Allí están los antibióticos nuevos incluidos. Aquí está ceftazimia y Ibactam para enterobacteriales resistentes a carbapenems, por producción de carbapenemasas, causando infección urinaria, complicada y no complicada. Para infecciones fuera del tracto urinario también está incluido en Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué es lo que a mí no me gusta de estas guías? Recuerden cuál es la diferencia entre estándar y guía. Un estándar es una cosa que usted debe seguir al pie de la letra. Es un protocolo y usted lo debe seguir sin moverse de allí, sin hacerle cambios o desviaciones. Una guía es una opción, ¿cierto? Usted puede tomar ciertas de los consejos y recomendaciones, pero otras no. Pero el problema aquí es que ellos no se comprometen, o sea, no, pareciera que fuera igual dar ceftazimia de Bactam, meropenem, bactam y mipenem relebactam o cefiderocol, y la verdad no. Yo pienso que hay que ser mucho más específicos. Cepta y Bactam tendrá un espectro y unas indicaciones, lo mismo que meropenem, bactam o cefiderocol. Ahora, sobre todo, que parece que muy pronto vamos a tener cefiderocol en algunos de nuestros países. ¿Cuál es la posible solución? Entonces, la evidencia está en contra del uso de combinaciones que incluyan carbapenems. La SIM de los carbapenems es demasiado variable, como ya lo hemos visto. Dependiendo del grado de expresión y la variante de la carbapenemasa, uno podría tener resultados falsamente sensibles a ciertos antibióticos. ¿Qué pasa con Pseudomonas aeruginosa? También existen drogas específicas que deben ser tamizadas y tratamientos que pueden ser opciones terapéuticas para nuestros pacientes. Entonces, no puede ser que el EUCAS y la CLSI digan que usted no debe buscar el mecanismo. Buscar el mecanismo genético es clave para, digamos, la aproximación terapéutica adecuada de nuestros pacientes. Es clave. Saber si eso es una KPC o una NDM, porque si es KPC el tratamiento será ceftazimia y Bactam, si es NDM el tratamiento será una combinación de ceftazimia y Bactam con Aztreonam o inclusive Aztreonam solo, si llega a haber sensibilidad in vitro. Bien. Para terminar la charla, quiero hablarles de este antibiótico cefiderocol. Entonces, recordemos que en antibióticos betalactámicos, por ejemplo, ceftriaxona, ¿sí? Hay algunos mecanismos de resistencia que pueden, digamos, llevar
a la ineficacia de ese antibiótico, mutaciones en las porinas, presencia de beta-lactamasas, modificaciones en las PBPs o bombas de flujo. En el caso de cefidrocal es un antibiótico muy interesante porque no entra por la porina, ¿sí?, sino que entra a través de un sistema transportador del hierro, ¿sí?, lo marca como hierro, lo entra rápidamente, pasa la membrana y llega al sitio de acción mucho antes de que la beta-lactamasa alcance a comérselo, ¿sí? Entonces, por eso es que este antibiótico es tan interesante. El cefidrocal es estable frente a todas las enzimas beta-lactamasas, KPC, NDM, BIM, OXA, BLES, etc. Tiene muy buena penetración a través de la membrana externa, a través de los sistemas transportadores de hierro de varias especies. Y recuerden que en Pseudomonas aeruginosa tenemos una cosa que se llama pioverdina. Y a través de la pioverdina también puede entrar cefidrocal. Tiene actividad frente a Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrofomonas, Acinetobacter y Burkholderia cepacia. ¿Qué ha pasado con este antibiótico? Parecía que era sensible prácticamente todo al cefidrocal. Entonces, cuando empezaron los estudios multicéntricos a tomar cepas de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, Pacífica, etcétera, se dieron cuenta que no, in vitro era muy sensible, inclusive en aislamientos que fueran resistentes a los carbapenems. Seguía siendo muy sensible cefidrocal. Y los estudios clínicos demostraban que es un antibiótico que funcionaba. Funciona para infecciones urinarias complicadas. Este es el estudio APEX, que mostró que no hubo diferencia comparativamente contra imipenem. En el caso también del de neumonía, parece que no hubo diferencia contra meropenem linezolid, pero aquí se utilizaron 2 gramos de meropenem. Pero apareció este estudio que se llama Credible, estudio Credible, fue un estudio que sí incluyó carbapenemasas, porque los demás no. Entonces es muy chistoso, porque si yo tengo meropenem sensible y cefidrocal sensible, pues claro que no hay diferencia, los dos son sensibles. Pero cuando tienes meropenem resistente, cefidrocal sensible, ¿qué tan eficaz es el cefidrocal cuando ya hay una presencia de una poderosa enzima como una carbapenemasa? Miren esto. El estudio Credible randomizó 150 pacientes quienes recibieron cefidrocal, 101 pacientes o mejor terapia disponible. La mejor terapia disponible eran combinaciones con colistina, ¿sí? Miren, las tasas de mortalidad fueron más altas con cefidrocal comparativamente contra las combinaciones en todos los desenlaces, ¿cierto? Entonces fueron a los 14 días, a los 28 días y al final del estudio. Entonces, la FDA le puso una alerta a cefidrocal que dice, ojo, puede observarse mayor mortalidad en pacientes tratados con este antibiótico, déjelo reservado para pacientes que no tengan opciones y para el manejo de infección urinaria complicada. ¿Qué significa esta nota en el inserto de la FDA? Que si un médico en los Estados Unidos, porque aquí no hay FDA en Colombia, ¿no? Eso es en Estados Unidos, pero si un médico en Estados Unidos utiliza este antibiótico cuando hay otras opciones y el paciente se muere, el médico podría haber demandado. Y le van a decir, ¿usted por qué lo utilizó? Cuando la recomendación era evitar su uso, si habían otras opciones disponibles. Sí, hay que mirar qué va a pasar con la regulación en cada uno de nuestros países cuando este antibiótico llegue a Latinoamérica. Pero a esto quería venir. Hay problemas y falencias tanto en CLSI como en EUCAS para probarlo. Nosotros vamos a adelantar desde la Organización Panamericana de la Salud un estudio multicéntrico que va a incluir muchas cepas de gram negativos para tratar de mirar la sensibilidad en Latinoamérica. Y la verdad es muy difícil porque por disco tiende a dar nuevamente colonias dentro de la elipse. Y parece que esas colonias dentro de la elipse sí toca tenerlas en cuenta. Hay que leer como el halo imaginario donde ya no hay colonias. Y tampoco es tan fácil leer la microdilución porque parece que va a tener un problema de fenómeno de arrastre. Miren esto. Lo otro con cefidrocal es que requiere caldo Miller-Hinton reducido en hierro. Para el agar no hay problema porque el agar ya está reducido, pero el caldo sí. Entonces tendrá que ser con paneles automatizados que dentro del pocillo de cefidrocal tengan un quelante para poder tener, digamos, una menor concentración de hierro. Si no, esto no va a funcionar. La verdad a mí no me gusta. O sea, si aquí en Colombia va a llegar este antibiótico y toca utilizarlo, pues que nos toque, pero la verdad da mucho miedo darlo en monoterapia, da mucho miedo darlo sin antibiograma y el antibiograma parece que no funciona bien. Y tanto CLSI como EUCAS no han dado una recomendación clara.
Tuvimos una reunión que fue en febrero, tanto con EUCAS como en CLSI, y prácticamente no hay solución. O sea, esto va a seguir teniendo problemas y los de EUCAS dijeron inclusive que no le iban a gastar más dinero a seguir investigando qué pasa con el antibiograma. Entonces, este antibiótico, la verdad, tiene un futuro bastante incierto, su uso en pacientes. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Eso era lo que yo quería contarles, algunos de mis puntos de vista sobre las falencias. Yo sé que algunos puntos son complejos, pero desafortunadamente eso es lo que estamos viviendo. Entonces quiero volver con ustedes para que tengamos un espaciecito de 10 minutos para preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Germán, por su ponencia. Le cedemos el espacio también a usted para el desarrollo de las preguntas. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos preguntas. Tenemos preguntas. Dice Max Vera. Hola, Max. ¿En qué otros tipos de infecciones que no sea infección urinaria puede usarse fosfomicina? Y si es válido para cualquier enterobacteriácea y pseudomonas aeruginosa. Es una excelente pregunta. Yo creo que me estás hablando de la sódica, ¿verdad? Porque la de sal sería solamente infección urinaria que involucre prostatitis, pero en la sódica podrías utilizarla. Aquí en Colombia se ha utilizado en bacteremias, en neumonías, en interabdominales, en hueso inclusive, pero se usa combinado, no se usa solo. Lo otro es, se podría utilizar en cualquiera. Max, cuando no tienes otra cosa que usar, te va a tocar usar fosfomicina combinada, pero una dosis alta. Ojo con los efectos secundarios porque te puede dar problemas cardíacos, ¿no? La sobrecarga sódica. Pero se da en una combinación con aminoglicósido, con colistina, con carbapenem. Nada que ver. Dice Ana, hola Ana, en el caso de fosfomicina el CLS solo aparece punto de corte para orina. ¿Qué punto de corte se utiliza para la endovenosa? Para la endovenosa utilizamos Eucas menor de 32, Ana, ese es el que estamos usando. Y para pseudomonas menor de 128. Ahora, Ana, yo no sé si eso es perfecto. Eso es una falencia, yo lo dije. Pues si da menos de 32, póngaselo al paciente combinado, pero la verdad, muéstreme datos clínicos de eso. Hay muy pocos trabajos, el Zeus, pero la verdad muy poquitos en monoterapia. Mario Galindo dice, se recomienda el uso de fosfomicina en casos de infecciones urinarias en varones, sabiendo que los pacientes de este sexo presentan mayor prevalencia de infecciones por cepas productoras de BLES. Sí, Mario, porque de hecho la fosfomicina es muy activa contra las BLES, contra las E. coli con BLES. Entonces puede ser una opción. Se da cada 48 horas por 7 dosis, la sódica, pero si tú tienes un paciente en el cual puedes usar cipro porque sea sensible a cipro, cipro, antes que dar fosfomicina. Eso dependerá muchísimo digamos, de las opciones que tú tengas para el manejo de esos pacientes. Pero esa podría ser definitivamente una opción. ¿Sí? Bueno, ¿hay otra pregunta? Momento. Dice Carmen, en casos de multiresistencia para E. coli en infecciones urinarias, ¿no vale la pena probar tigeciclina? No, Carmen, porque no se concentra en la orina. Entonces puede que dé sensible, pero eso es en el plato. Después en el paciente eso no va a funcionar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Hay preguntas en el chat. Vamos a ver el chat. El halo de fosfomicina es muy pequeño, sí. Ya, se la contesté. Dice, si hay casos reportados en infecciones bacterianas asociadas a pacientes en COVID, debes hablar de Verónica de Estenotrofomonas, ¿verdad? Hola, buenas noches, buenas noches. Bueno, si hay alguna pregunta, me la ponen acá en la opción de preguntas, porque yo me pierdo. Dice Elizabeth Cheli, ¿se puede usar fosfomicina como profilaxis en infecciones urinarias? Sí, Elizabeth. Entonces depende, porque resulta que la fosfomicina no es tan barata. Ese es el problema, no es tan económica, si esa es la palabra. Entonces hay que tener cuidado. En el caso, por ejemplo, de profilaxis de infecciones urinarias, entonces allí lo que se puede hacer es darlo más o menos un sobre, tiene que tener la persona el estómago vacío, la vejiga vacía, y se da un sobre más o menos cada 7 días, ¿sí? Más o menos por 6 meses. Si el costo es un problema, la otra opción que tú vas a tener allí sería la opción de nitrofurantoína, una tableta en las noches en esas mujeres. Pero el lío de nitrofurantoína, una tableta en las noches, desafortunadamente, queridos amigos, es que algunas mujeres pueden hacer
principalmente fibrosis pulmonar. Ese es el problema. Entonces, mujeres que estén en tratamiento con fosfomicina y que ustedes encuentren que empiezan a tener dificultad respiratoria, hay que definitivamente suspender la fosfomicina de manera inmediata y prácticamente tratar de buscar digamos, la razón de ese problema de la fibrosis. Generalmente lo que pasa con la fibrosis causada por la nitrofurantoína es que se puede revertir si se detecta a tiempo y se suspende el antibiótico a tiempo. Entonces sería una manera de evitar que ese problema lo tengamos allí. ¿Sí? Hay más preguntas. Dice, espectador anónimo dice, ¿qué método se puede realizar para determinar la sensibilidad a tigeciclina si en discodifusión puede dar falsos resistentes? Y en ITES también. Entonces, la mejor opción sería microdilución en caldo. Prefiero los automatizados, Microscan o Vitek, que hacerlo por disco tiene problemas. Sobre todo no se les ocurran a Acinetobacter baumannii porque les va a dar muy seguramente problemas de falsos resistentes. Te imagínate en una bacteria como Acinetobacter baumannii, que no hay opciones de tratamiento y que además usted al médico le reporte un falso resistente. Prácticamente está condenando al paciente. No hay mucho que hacer. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dice, cuando da BLE positivo, las cefalosporinas se caen como informo si en Vitek me dan sensibles o intermedios. La recomendación de nosotros, regional, es pasarlas a resistente. Si el Vitek no te está haciendo el cambio, pídele a los de biomería que te lo revise, porque sería un tema del equipo, ¿cierto? Pero deben ser, no, cefalosporinas sensibles, no. Dice Beatriz, necesito que por favor pongan sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas, porque el chat lo puedo perder. La dosis de trimetoprim en infección urinaria recurrente en la mujer posmenopáusica, trimetoprim sulfa tendría que ser media tableta, ¿cierto? Entonces sería más o menos de 480. Esa es la dosis en la noche, media tableta. Pero ojo, ojo, porque si hay la resistencia es muy alta, mejor no. Prefiero nitrofurantoína o fosfomicina. ¿Alguna otra? ¿Vendrá al Congreso de Infectología en México? Sí, Francisca, voy a estar en San Luis Potosí. Ya estoy confirmado, ya nos vemos y nos tomamos una foto. Bueno, finalmente para terminar, les voy a mostrar, esta es la charla que tendremos el jueves 17 de marzo a las 18 horas de Colombia, 17 de México. Toca que miren en sus países cuál va a ser la hora. Vamos a hablar de la actualización de CLSI 2022 y aquí en el chat les voy a colocar el link para que se inscriban. Ahí está. Entonces lo abren y se inscriben para que lo puedan ver. Es gratuito. Fátima dice, sé que no se trató sobre Candida auris, pero ¿qué información hay al respecto de CLSI? Ninguna, Fátima. No hay puntos de corte todavía para Candida auris, para la sensibilidad. Hay algunos puntos de corte del CDC que tú sabes que son provisionales, pero la verdad no hay datos clínicos. A mí me aterra usarlos porque pues datos de pacientes no hay. Yo sé que Ana Espinel está trabajando en Candida auris. Es que en Estados Unidos no es un problema, eso es más de afuera, por eso es que no tenemos muchas cepas, pero muy seguramente el grupo de antifúngicos de la CLSI lo va a trabajar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Preguntas? Pregunten lo que quieran. Doctor Germán, tenemos una pregunta. Dígame, Mientras tanto, cuénteme. ¿qué fecha más o menos podría conectarse a Telegram para poder responder algunas dudas que quedaron sueltas de los Yo creo que participantes? al finalizar esta semana ya podemos buscar un espacio, porque es que esta semana tengo congreso, entonces estoy todo el día pegado a la pantalla del congreso, va a ser un congreso virtual, pero yo creo que ya después del fin de semana ya podemos empezar a utilizar el Telegram para sus preguntas. Perfecto. Ujú. Muy bien, Bueno, aquí gracias. hay otro. Dice, excelente plática, nos vemos en México, en San Luis Potosí. Sí, no conozco San Luis Potosí, entonces vamos a vernos allá, Gabriel. Un abrazo, gracias por conectarse. Bueno, muchísimas gracias de verdad por su atención. Ha sido un placer en esta noche de martes. Entonces, les mando un abrazo muy grande desde Bogotá, Colombia, desde la fría Bogotá. Gracias al Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico del Perú por haberme invitado, a Roberto y a todos los amigos del Instituto de Estandarización. Y bueno, y espero poderlos acompañar después en otra oportunidad. Muchísimas gracias.
Doctor Germán, sí, queríamos expresarle nuestro profundo agradecimiento en nombre de todo el equipo de ILS de Perú. Ha sido un honor también contar con usted en estos 3 días de clases, con sus excelentes ponencias y las recomendaciones también tan valiosas. ¿No? Muchísimas gracias en nombre de todos. Te agradecemos también a cada participante presente en esta clase en vivo, ¿no? De los diferentes países, de Perú, El Salvador, México, Honduras, de Chile, Bolivia, Ecuador, de Uruguay, Paraguay, República Dominicana. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una noche.